Voy a leer el último versículo de este primer capítulo de Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. La misericordia y la gracia que hoy nos acompañan están presentes en nuestra vida y edifican nuestro corazón. Todo es gracias a ti. Te pedimos que este día sea de bendición para cada uno de nosotros y que, Señor, seamos persistentes en escuchar y en escudriñar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No han llegado los papelitos? ¿No? Les voy a pedir que vayan pensando algo. Vayan pensando qué van a escribir en esa hojita, porque necesito que sean totalmente honestos en escribir. Si se sienten ofendidos por alguien, ¿y por qué se sienten de esa manera? Nuestro corazón muchas veces está dolido y no lo aceptamos. Pero quiero, por favor, que escriban en esa hojita que les vamos a dar el nombre. No, ni me lo van a dar, ni lo voy a leer, ni nada. Lo van a tomar, van a escribirlo y van a doblar su hojita. Así que esto es entre ustedes y Dios, ¿sí? Entonces vayan pensando, por favor. Ya viene mi esposa con las hojitas. Sí, por favor. Ya le voy a hablar bonito a mi esposa enfrente de todos porque el hermano Pepe me regañó. Pero el otro día le dije, lo que quieras, mi amor, y no, se puso de todos colores, casi me regaña. Así que por favor, vayan escribiendo. Yo creo que ya lo pensaron, esto es así, esto ya lo tienen en la mente. Tienen en su mente, también es válido decir, no, pues yo no me siento ofendido por nadie, Si es así, qué bueno. Pero si no es así, escriban, por favor. Si no quieren poner el nombre, no lo hagan, pero escriban cuál es la situación que tienen que perdonar. O sea, si yo me siento ofendido, entonces siento que debo perdonar a alguien, ¿no? Y también, antes de que doblen ese papelito, bueno, no, nada más. Les iba a dar la respuesta, pues no. Ustedes me dicen, no necesitan mucho papel, ¿verdad? También denle un papelito ahí a Paola, por favor. Muchas gracias. Mientras ustedes escriben, les voy explicando una cosa. Ya habíamos revisado hace un par de semanas que el apóstol Pablo está encarcelado por acusaciones de algunos judíos que provienen de Éfeso. Ha sido encarcelado en Jerusalén y el tribuno, a punto de golpearlo, a punto de tomarlo a latigazos, se entera de que Pablo es un ciudadano romano. Así que entonces se apresura a tomarlo, a casi disculparse, a cuestionarlo de por qué es ciudadano romano. Y una vez que lo hace, lo presenta frente al Sanedrín, ante algunos ancianos. Estos le acusan. Pablo, por supuesto, defiende su postura y ante el tumulto decide enviarlo a Félix, a Cesarea. Así que lo toma de noche para que nadie pueda de alguna manera hacerle daño, y lo envía ante el gobernador, en este caso Félix. Vimos el interrogatorio de Félix
Y vimos también que el último versículo del capítulo 25 de los Hechos dice que pasando 2 años llegó un nuevo gobernador, ¿sí? Posteriormente a ello, Pablo ha de apelar a César para ser cuestionado, y entendemos que, como les decía, es un plan de Dios para que el evangelio sea expuesto ante todos, ¿no? Bien, en el transcurso de este tiempo, algunos dicen que dentro de estos 2 años en Cesarea, algunos dicen que una vez que Pablo hace el viaje a Roma, escribe 4 cartas. Es decir, unos dicen que es previo al viaje a Roma, en Cesarea, y otros dicen que es después. Nosotros vamos a tomarlo como si fuese en Roma, porque tiene la posibilidad de que sus compañeros de milicia le visiten con frecuencia, y Roma es un lugar en el que se puede ir y venir casi a todas horas, ¿no? Así que por eso concluimos o pensamos que este es el lugar donde se escribe. Son 4 cartas que Pablo escribe estando encarcelado. Ya si fue en un lugar o en otro, pues casi es lo de menos. Lo escribe encarcelado: la carta a Filemón, la carta a Efesios, la carta a Filipenses y la carta a Colosenses. En la hojita que les dieron, no en la que escribieron, en la otra donde está el análisis del capítulo, tiene 2 fechas posibles para esto, precisamente porque no se puede asegurar que fue en un lugar u otro. Es decir, no se puede asegurar que fue en Roma o en Cesarea. Por eso dice ahí casi al final del primer párrafo que fue en el año 56 o 57 hasta el 60 o 61 después de la era actual, después de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que tiene 2 años posibles, porque no se puede asegurar en dónde dónde fueron escritas estas cartas, si en Cesarea en el año 56 o en Roma en el año 57, la diferencia de tiempo. Así que por eso tenemos ello. Ahora, hay 3 comentarios respecto de este contexto histórico. Son 3 preguntas. Primero, ¿fueron escritas en Cesarea o en Roma? Por eso les explicaba esta parte. Algunos dicen que en Cesarea, por el tiempo que estuvo allí, los 2 años prácticamente esperando a ser juzgado. Algunos dicen que en Roma. Ahí mismo está la conclusión que les acabo de mencionar, en el aspecto de las facilidades de ir y venir de los que con él estaban. También dentro de estas cartas se hace el nombramiento de algunos lugares del César, de la casa del César y de la guardia que le custodia, ¿no? Por eso es que se presume o se asimila que fuese en Roma. La segunda de ellas es si todas ellas son genuinamente paulinas. Hay una duda en la escritura de la carta a los Efesios. Y ahorita que les explique el por qué me van a decir, chale, ¿y a poco sí nada más por eso? Bueno, el nada más por eso es que Pablo estuvo cerca de 3 años en Éfeso, ya lo estuvimos estudiando. Y la carta no tiene ni un saludo ni una despedida a un personaje específico. Cuando la abordemos veremos que no hay, como en otras cartas, por ejemplo en esta carta a Filemón, no hay un nombre de una persona a quien va dirigida, y los cuestionamientos son, bueno, pasó 3 años ahí como para que no dijera a quién va dirigida la carta, ¿no? Hermano Fernando de Tonanitla, no está su nombre, pero hay una carta para Tonanitla, ¿no? Entonces puede ser que alguien más la escribió porque él hubiese tenido la confianza de escribir personalmente el nombre de esta persona. Así que esa es la duda del por qué no se le reconoce a Pablo como el escritor total de esta carta. Sin embargo, podemos entender que la carta a los Efesios pues, es una carta abierta, que no va dirigida a lo mejor para una persona en específica, sí para varias iglesias, ¿no? Así que es como si yo escribiera una carta, no le pongo el destinatario, pero la reparto en varias congregaciones. Así que nada más digo hermanos, y no digo hermano Fernando, hermano Ismael, hermano, no. Por eso la generalidad, y por eso se duda que pudiese ser escrita por él. Algunos dicen que alguien que empezó a estudiar las cartas de Pablo o la vida de Pablo fue quien hizo esta escritura, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que es el apóstol mismo quien escribió ello.
Y el tercer cuestionamiento es: ¿quiénes serán sus destinatarios? Bueno, insisto, tanto la carta como de Filemón, Filipenses y Colosenses tienen un destinatario específico. Solo la de Éfeso o la de los Efesios es una amplitud en su contenido, ¿no? Así que estos son los tres cuestionamientos que hay acerca de estas 4 cartas. Sin embargo, ninguna de estas dudas va en contra de que sea inspiración divina, ¿sí? Solamente vamos por conocer esta parte. Así que en el inicio, la primera de las cartas que se escriben es a Filemón. ¿Ya escribieron todos? ¿Ya? ¿Ya lo tienen guardadito, dobladito? Sale, vamos a comenzar. Esta carta a Filemón es muy pequeña. Y el propósito de esta carta es: Filemón es un hombre que recibe en su casa a los hermanos para congregarse. Los cultos eran en casas, no en iglesias, en templos, perdón. Así que Filemón es un hombre adinerado que recibe a los hermanos en sus casas. Sí, la hermana Rosita sabe muy bien de esto, mi mamá sabe muy bien de esto. Hay hermanos que dentro de nuestra congregación saben lo que es recibir a los hermanos para hacer un culto, ¿no? Bueno, esto sucede con Filemón. Al no haber un templo en específico, así empiezan todas las misiones, la mayoría de las misiones, ¿no? Entonces se congregan en ciertas casas. Así que Filemón es un hombre adinerado que tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo, siendo esclavo, le robó, hurtó ciertas pertenencias de él y se fue a Roma para perderse entre la multitud. Una vez que Onésimo huye a Roma, se encontró con el mismo Jesús, ¿no? Se encontró con el apóstol Pablo, quien le evangelizó y quien lo trajo a los pies del Señor. Es necesario hacer justicia, así que Pablo decide enviar a Onésimo a su dueño. Escuche bien la palabra, porque esto es: si es esclavo, entonces tiene un dueño, a su dueño Filemón, y le manda esta carta para abogar por él, para que le perdone. Así que esta es la carta de Filemón. Ahorita que la leamos, a lo mejor nunca lo habían visto de esta forma, pero ahorita que lo leamos vamos a ir comprendiendo esta parte. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Es usted bueno para escribir o para hablar? Porque este hombre en el saludo ya le metió 2 trancazos al pobre Filemón. Cuando Moisés oraba delante del Señor, delante de Jehová, utilizaba su sentir, por supuesto, pero las palabras correctas para orar. Señor, ¿qué van a decir si tú destruyes a este pueblo? ¿Que lo sacaste para que fuese exterminado en el desierto? ¿Qué van a decir de tu nombre, no? Sabiendo que orar y no queriendo manipular, entiendo que esto es el sentir de Moisés. Así que Pablo en estos 3 versículos lo primero que hace es decir: Pablo, prisionero de Jesucristo. Filemón, te habla uno que está encerrado, uno que está prisionero, uno que entiende lo que es estar acusado. Pablo quiere que Filemón entienda lo que ha de pedirle, haciendo ver que él está padeciendo como lo ha hecho el mismo Onésimo. No está escribiendo desde su cama, le está escribiendo desde la cárcel, desde donde los condenados están, desde los que son juzgados están. Así que no empieza esta carta exponiendo como en otras: Pablo, apóstol de Jesucristo. No, prisionero de Jesucristo.
¿sí? Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Le ha de recordar que Filemón es parte del Evangelio del Señor, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. La hermana Apia era la esposa de Filemón, Arquipo su hijo, y por supuesto la iglesia que se congrega contigo. El sentido de que una carta personal sea expuesta para muchos otros, de alguna manera compromete al que ha de recibirlo, ¿no? Filemón, te he de hacer una súplica, pero que escuche tu esposa, tu hijo y toda la congregación que contigo se reúnen. Insisto, Pablo es muy inteligente, pero es inspirado por Dios. ¿Y cuál es el propósito? No solamente es que Filemón acceda a decidir lo que le va a pedir, es también para dar una enseñanza a la iglesia. Y quiero que vayan pensando por dónde va la cosa, ¿eh? Esto que les ofende, hermanos, eso que escribieron en el papelito, cuando cada uno de nosotros decidimos perdonar, aún sin que alguien más lo merezca, es testimonio para quienes nos rodean. Pablo le está pidiendo a Filemón, o le habrá de pedir a Filemón, que perdone a Onésimo, pero que lo haga como una enseñanza para los que se congregan con él. Imagínense que yo le pidiera, ¿sabe qué? Léame por favor su papelito, hermano, hermana. Y yo le pidiera, hermano, perdone a esa persona que le ha ofendido, pero que lo haga enfrente de la iglesia. Usted podrá decidir hacerlo por compromiso y decir, sí, te perdono, o hacerlo de verdad en un sentido genuino, guiado por el Espíritu Santo. Si la segunda opción es la que elige, la congregación es alimentada. Así que eso es lo que Pablo empieza a hacer, busca una enseñanza también en ello. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Alguna vez mi papá en la escuela, en el seminario, cuando nos enseñaba la carta a Timoteo, decía, es que son cartas, hermanos, entiendan que esta es una respuesta a algo que Timoteo le escribió antes, ¿no? Leamos estos textos como si fuesen una carta. Ya entendimos que le escribe a Filemón y luego le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermano Filemón, todo el tiempo he sentido orar por ti. Y doy muchas gracias a Dios porque Él te ha bendecido y porque te ha guiado a servirle y a prestar tu hogar para que los hermanos escuchen la palabra. Eso es una carta. Así que leamos de esta manera. Porque oigo del amor, alguien me dijo, alguien me escribió, alguien me trajo noticias tuyas. Y he escuchado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermana Dulce, he escuchado de usted, dice que usted está ahí en la alabanza junto con sus hijos y su esposo. Y me alegra saber que durante años han podido servir al Señor, al cual aman. Ese es el sentido de la Escritura. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han ido confortados los corazones de los santos. Primero, Dios, el Señor, tenga un concepto así de nuestras vidas. Doy gracias a Dios por tu vida, porque a través de tu vida los hermanos han sido edificados en amor, en perdón, en misericordia. Doy gracias a Dios porque te ha llamado con un llamamiento santo.
Doy gracias a Dios porque te ha permitido permanecer en aquel lugar y ser de bendición para quienes te escuchan. Qué manera tan hermosa de hablar de una persona. Dios quiera que este sea el concepto que tengan de nosotros. Y si no es así, Dios quiera que nuestro corazón sea movido para que sea de esta manera. He escuchado de ti que llenas de amor a los hermanos. He escuchado de ti que tienes amor y que tienes fe en el Señor Jesucristo. Y el versículo 8 dice, por lo cual, es decir, he escuchado de tu fe, he escuchado de tu amor, he escuchado de cómo tratas a los santos, cómo tratas a los hermanos, y por eso que he escuchado, entonces, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, yo podría mandarte, yo podría darte la instrucción, perdónalo. No es una opción, perdónalo. Con la autoridad que Pablo tenía para ese entonces, o sea, que él podría perdonar porque se lo mandaran. Pero dice, no quiero utilizar eso. No quiero ser yo quien te mande a hacer esto. Quiero rogarte que lo hagas. Imagínense a la persona con más autoridad en su vida y que un día, en lugar de darle una instrucción, le diga, te ruego que lo hagas. Las cosas se ven de manera diferente, ¿eh? Le está dando la opción de hacerlo, pero está apelando al amor y misericordia y fe que Filemón conoce. Te ruego que lo hagas. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Apuntaron el nombre? Te ruego por mi hijo y el nombre que ustedes anotaron. Te ruego por mi hijo, por mi hija, que te ha ofendido con lo que ustedes anotaron. O sea, desde que Filemón escuchó el nombre de Onésimo, por supuesto que tenía presente que éste le había robado, que era su esclavo y que había huido. Y Pablo le está escribiendo, yo conozco que tú conoces la fe y el amor y la paz que viene de Jesucristo. Y por ello te ruego, no te mando, te ruego por mi hijo Onésimo. Póngale un nombre. Piense en lo que le pedí que escribiera. Y haga de cuenta que el Señor le está pidiendo por esa persona. Te ruego por esta persona que te ofendió. A veces son los cercanos, a veces son nuestros hijos, a veces son nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras madres, nuestros abuelitos, nuestros tíos, nuestros primos. A veces alguien muy cercano, alguna amistad que hayamos tenido, que regularmente son los que nos lastiman, ¿no? Te ruego por él, te ruego por ella, a quien engendré en mis prisiones, a quien con el evangelio en la prisión pude hacer que naciera de nuevo, a quien en la prisión en donde yo estoy siendo acusado, he podido expresarle el evangelio del Señor y ha creído en Jesucristo. Muchas veces nos gozamos cuando hay hermanos nuevos en el templo y hacen una confesión de fe, ¿no? Y por ellos podríamos decir que bueno, que el Señor le ha alcanzado y entendemos que han sido perdonados todos sus actos, pero con el que nos ha ofendido casi queremos pedirle al Señor que Él venga y tome venganza, ¿no?
tuya es la venganza, dice el Señor, ¿no? Pablo está haciéndole ver a Filemón que ese mismo trabajo evangélico que él ha hecho en aquel lugar, Pablo lo ha hecho en la cárcel y que ha alcanzado personas para el Señor. Una de ellas, Onésimo, quien te ha ofendido, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este juego de palabras del apóstol Pablo, ahorita les va a sorprender cuando les diga qué es lo que quiere decir. El nombre Onésimo viene de la misma raíz de la palabra útil. Es decir, Onésimo quiere decir útil o servicial. Eso es lo que quiere decir Onésimo. Ahí luego cuando tengan tiempo lo buscan. Onésimo quiere decir útil o servicial. Así que lo que Pablo les está diciendo es, Onésimo, es decir, el servicial o el útil, en otro tiempo te fue inútil. ¿Sí? Pero ahora a ti y a mí nos es más útil que nunca. Ese hombre que en algún momento no trajo bendición para tu vida, hoy puedo decirte que para ti y para mí y para el Señor es de mucha utilidad. Es de mucha utilidad en el reino, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Vea lo que Pablo le está diciendo. Por eso es que creo que nunca habíamos leído esta carta de esta forma. ¿Sí? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. A ver, le dice Pablo, este hombre ha sido engendrado por el mensaje que le hemos dado, ha sido convertido al Señor y hoy me es de mucha utilidad. Yo quisiera quedármelo aquí, que me sirva a mí, que sirva a los hermanos. Sin embargo, el dueño eres tú. Esto es esclavo, o sea, cuando nosotros entendemos que la esclavitud en aquel tiempo, por supuesto, era permitida, pero la persona era dueña de esa persona y podía regalarla, podría venderla, podría ponerla a hacer lo que fuese. Era su esclavo, era un sentido de esclavitud. Así que Pablo dice, no conviene que yo me lo quede, yo pude habérmelo quedado, pero es conveniente que vaya contigo, y le da un motivo, para que lo perdones, ¿sí? No por una necesidad, dice el versículo 14, sino voluntario. No lo tienes que perdonar porque yo te lo haya mandado, porque lo que estoy haciendo es rogarte que lo hagas. Hermanos, nosotros tenemos que perdonar, no por la necesidad de que, bueno, ya soy cristiano, pues ya lo perdono. Nuestra voluntad debe guiarnos a actuar de la manera en que nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. Así que el nombre y la situación que ustedes escribieron en ese papel no es opción. Cuando nosotros perdonamos, la paz de nuestro Señor viene a nuestro corazón. Esas personas a lo mejor en la vida se van a acercar con nosotros y nos van a decir perdóname. Pero los que generan sufrimiento somos nosotros. Los que generan odio somos nosotros. Los que generan incomodidad somos nosotros. Así que es por nuestro bien. Pablo le está dando la oportunidad a Filemón de crecer en fe, porque esto es crecer en fe, y crecer en el conocimiento y en poner en práctica lo que Dios ha sido en nuestras vidas. ¿Estás lastimado por tus padres? Es tiempo de perdonarles. No por una necesidad de que alguien te diga tienes que hacerlo, sino por una voluntad que traerá bendición para tu vida. ¿Tienes dificultad con tus hijos?
¿Tienes dificultades con tu cónyuge? Es tiempo de venir delante del Señor y dejar todo lo que te lastima. Filemón, no tienes que hacerlo porque yo te lo ordene. Hazlo bajo tu voluntad, porque esto te traerá bendición y traerá bendición a tu iglesia. Eso es lo que Pablo le está escribiendo. Versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizá la voluntad del Señor era que te robara para que pudiera venir y escuchar el Evangelio, y entonces pudiese servirte toda su vida, pero ahora bajo el conocimiento del Señor. ¿Hay dificultades que ha pasado últimamente? Económicas, de salud, problemas entre personas. Quizá Dios lo haya permitido para que como consecuencia podamos tener un acercamiento diferente a Él. Insisto, hermano Manuel, quizá Dios lo haya permitido para que hoy su conocimiento del Señor sea firme. Y se los pudiese decir a todos ustedes. Quizá el Señor haya permitido padecer económicamente, o padecer en salud, o padecer una pérdida, para que su fe sea probada y sea engrandecida delante del Señor. Se los diré cada que pueda: la vida en esta tierra no es la que importa, En el mundo tendréis aflicción, ¿no? No quiero decir que estamos condenados a vivir mal en esta vida. En esta tierra a veces tenemos consecuencias de nuestros errores. Eso es inevitable. Pero viene una vida eterna. Si nosotros podemos entender que 80 años que pudiésemos vivir, o 90, no son comparables con lo eterno, podemos entonces comprender que las situaciones que Dios permita que vivamos en esta tierra solo tienen como objetivo acercarnos a la eternidad de otra manera. ¿Sí? Si hemos sufrido nuestra vida, a lo mejor por malas elecciones o porque simplemente nos ha ido mal en algunas cosas, no será comparable con la bendición de lo que viene en el cielo. Es algo que no termina, la eternidad es eso, es algo que no concluye. Así que 90 años no se acercan en lo más mínimo a lo que habremos de vivir bajo las promesas del Señor. ¿Sí? Así que entonces Pablo le dice: quizá para esto se apartó de ti, quizá por eso te robó, quizá por eso vino a Roma, quizá por eso Dios lo permitió, para que escuchase el Evangelio y entonces pudiese volver a ti, para ahora sí serte útil en el servicio del Señor. Pero fíjense el versículo 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este huyó de ti y lo hizo robándote, siendo un esclavo. Pero hoy yo te regreso un hombre que no esté esclavizado por el pecado. Te regreso un hombre que puede serme útil y puede ser útil a ti y puede ser útil al servicio del Señor. Recíbelo, pero ya no lo hagas como un esclavo tuyo. Recíbelo como un hermano. Así que si me tienes por compañero, versículo 17, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
Algunos dicen, bueno, esta es la afirmación de que Pablo escribió. No, lo que está diciendo es, yo te firmo mi pagaré de que yo lo cumpliré. De que si este te dañó, te robó, yo me comprometo a pagarte. No sé si alguna vez ha firmado un pagaré, pero bueno, tiene efectos legales. Yo con mi propia mano, Pablo, escribo que pagaré el daño que te hizo. Pero le agrega algo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Le voy a pedir ahora lo que le iba a pedir al principio, que me arrepentí. En esa misma hojita que escribió, escriba solamente 3 cosas de las que cree usted que Dios ha pagado en la cruz. Solo 3. No le voy a pedir todos porque no vamos a acabar. Solamente 3 cosas con las que usted ha ofendido al Señor. Yo puedo decirle que muchas veces cuando se hacían las reuniones allá en casa, en Jardines, salía los sábados por las noches y bebía mucho, tomaba mucho. Y al otro día en la mañana, a las 7 de la mañana, estaba barriendo para que se cumpliesen allí las clases de escuela dominical. Y alguna vez cuando me encontré con alguno de ellos y le dije, ya no tomes, me dijo, ¿tú qué me dices? Tú tomabas aquí con nosotros y al otro día ya estabas allá. Porque era en la calle donde vivíamos, ¿no? A veces lo que hacemos ofende al Señor y permite que otros ofendan al Señor. ¿No quiere escribir 3? Escriba una. Pablo tuvo que recordarle a este hombre, Filemón, y decirle, tú te me debes. A ti mismo te prediqué el Evangelio. A ti mismo te llevé a los pies del Señor. A ti mismo te enseñé que tu vida ahora será una vida eterna. Tu vida eterna es gracias a que yo te prediqué el Evangelio. Por supuesto que Pablo no está diciendo a través de mí hay salvación. Lo que está diciendo es que tanto Filemón como Onésimo fueron llevados a los pies del Señor de la misma manera. Le está diciendo tanto tus ofensas, Filemón, como la ofensa que Onésimo te hizo, fue llevada de la misma manera. Por eso les pedí que primero escribieran qué les ha ofendido y después les pedí que escribieran qué es lo que ha ofendido a Dios de su vida. Dice la Escritura, por voz del Señor Jesucristo, que se presentó un hombre delante de él, de su Señor, con una deuda incalculable. Se conoce como la parábola de los 2 deudores. Y este hombre le rogó y le dijo, perdóname, dame tiempo que te he de pagar todo
cuanto te debo. Y fue perdonado, fue llevado a misericordia por su insistencia. Pero dice que saliendo de con su señor, se encontró a uno que le debía. Y dice que le cobró y le dijo: perdóname, te prometo que he de cubrir todo cuanto te debo. Pero este hombre no quiso tener misericordia de él y lo llevó a la cárcel. Y la parábola concluye diciendo: ¿por qué, si yo tuve misericordia de ti, tú no tuviste misericordia de él? Y dice que fue llevado hasta que pagase todo cuanto debía. Hermanos, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a quienes nos han ofendido? ¿Por qué, si Dios tuvo que morir en la cruz en lugar de que nosotros muriésemos eternamente, nosotros no somos capaces de perdonar a quien nos ha ofendido? ¿De verdad es mayor lo que nosotros no hemos perdonado que lo que Dios nos ha perdonado? ¿De verdad lo que pudo lastimarnos tanto es mayor a lo que nosotros lastimamos a diario a nuestro Señor porque nuestro comportamiento no le honra? No lo creo. Así que Pablo le dice a Filemón: tú te me debes. Tú también fuiste perdonado. Tú también hallaste misericordia. Tú también hallaste gracia. Lo mínimo que puedes hacer es perdonar a este hombre que hoy está arrepentido. Así que esta carta tan breve de un capítulo nos tiene que hacer recordar, como lo hizo con aquella iglesia que se reunía con Filemón, que el camino de todos es el mismo, es la perdición, hasta que hallamos gracia y misericordia. Te he escrito confiado en tu obediencia, dice el versículo 21, sabiendo que ahora harás aún más de lo que te digo, sabiendo que no solo lo recibirás como hermano y le perdonarás. Si las voces que me han dicho que la fe y el amor y la misericordia son testimonio tuyo, entonces harás más de lo que te estoy pidiendo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Una vez que has perdonado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una vez que cada uno de nosotros perdonamos, la gracia del Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida. Nadie que sepa cuánto le ha perdonado el Señor decide perdonar todos los días de su vida a quienes le ofenden. Si usted tiene la oportunidad de hablar o platicar con alguno que haya estado encarcelado y que conozca el perdón del Señor,
esos hombres actúan con gracia y misericordia para con todos. El hermano Parra, al que muchos conocieron, alguna vez en un congreso postrado delante del Señor oraba y decía: Señor, enséñales que si ellos no llevan tu palabra, tú sacarás a los asesinos y a los secuestradores de las cárceles, para que ellos sean quienes lleven las buenas nuevas. Es una palabra muy dura, pero son ellos los que conocen la misericordia y la gracia del Señor. Así que si alguno de ustedes ha reconocido que Dios le ha perdonado por eso que ha escrito, su respuesta ante eso solamente puede ser: ayúdame, Señor, a perdonar. Me han lastimado mucho, pero no quiero hacerlo por necesidad, sino por voluntad. Señor, te damos gracias. Solo tu Espíritu Santo puede llevarnos a hacer lo que conviene. Solo el fruto de tu Espíritu, el amor, la paciencia, la paz, la misericordia, la mansedumbre, la fe, nos puede llevar, Señor, a comportarnos como nos conviene. No por una ordenanza, que lo es, sino por nuestra propia voluntad. Te rogamos que lo que nuestros hermanos hayan escrito en este momento no sea superior a su sentir de agradecimiento por lo que tú también nos has perdonado. Te hemos ofendido siempre, te hemos ofendido muchas veces, y de todas ellas nos has librado y nos has perdonado. Y como Onésimo, Señor, ya no somos más esclavos del pecado, porque ahora nos ves como tus hijos. Onésimo regresaría ante Filemón y no sería más esclavo de este hombre, sería su hermano. Asimismo, Señor, líbranos de la esclavitud que el pecado deja en nuestras vidas y permítenos, Señor, ser tus hijos. Te damos gracias porque en toda tu palabra el Espíritu Santo nos ha dejado ver cuánto necesitamos, Señor, ser hijos tuyos que te honren con su vida. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.